Hola, ¿qué tal? Aquí profesor de historia, aquí su hijo durmiendo. Os voy a contar el inicio de la historia de España en el siglo XIX. Pero para ello tenemos que volver un poco para atrás, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de la conmoción, de la intensidad, del impacto que provocó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambia el mundo y de hecho cambia la era histórica. Pasamos de una edad moderna a una edad contemporánea. Y los historiadores, si en alguna cosa estamos de acuerdo, es en esa, ¿vale? Que la Revolución Francesa supone un antes y un después. El mundo anterior, el mundo del antiguo régimen, no tendrá nada que ver o apenas nada que ver con el mundo que sucederá a lo largo y que se irá imponiendo durante los siglos XIX, XX y XXI. Aunque hay permanencias, aunque hay reticencias, aunque hay profundas resistencias al cambio en algunos lugares, las ideas que fundamentan la Revolución Francesa acabarán imponiéndose. Pues bien, pensad en los acontecimientos. Estamos en un país como es Francia, cuna del absolutismo, cuna de Luis XIV, del Rey Sol, y en apenas 2 siglos llegamos a una situación en la cual la familia real, después de un levantamiento social tremendo, se siente amenazada. La propia vida de la familia real está profundamente amenazada, y tanto es así que a través de unos cuantos aliados, sobre todo venidos desde Austria, se dice que fue un amante de la reina de María Antonieta quien planeó todo esto, la familia real francesa huye o pretende huir hacia Austria, hacia la frontera francesa, perdón, hasta la frontera austriaca, donde piensan que van a recibir la ayuda, ¿vale? La ayuda del imperio austrohúngaro. Sin embargo, son detenidos, ¿vale? Detenidos en Varens y llevados de nuevo a París y vigilados ya más profundamente, los meten en la cárcel y los mantienen ahí a la espera de un juicio, ¿vale? Y eso, pensad, es algo tremendo. Una familia real que había reinado de forma casi absoluta, que detentaba, que ostentaba un poder prácticamente divino, se ve reducido a unas personas en un estado de privación de libertad e incluso de miseria en la cárcel. Y las noticias de este acontecimiento, de estos acontecimientos tan profundos, llegan a España. Y llega a España las noticias sobre la suerte de la familia real, llega a España las noticias sobre el levantamiento, sobre la apertura de cortes, sobre un brazo real, es decir, con una burguesía que quiere participar en política, que elabora una constitución, y llegan las noticias en el 93 de la decapitación de Luis XVI y de su esposa María Antonieta. ¿Vale? Y eso, el impacto, la conmoción que debió provocar en la propia familia real española fue tremenda. De hecho, se sabe que intentaron por diversos medios influir para salvar la vida de Luis XVI y de su mujer y de toda la familia real. No lo consiguieron, evidentemente. Entonces, lo que hace la familia real española es intentar protegerse, ¿vale? Y desde el gobierno, desde Godoy, Florida Blanca, Aranda, llevarán a cabo diversas políticas con la intención a ratos de frenar toda, toda noticia llegada desde Francia, lo que se llama el cordón sanitario, a veces tratando de colaborar con los revolucionarios y tratando de ver en ellos no el germen del mal, sino un interlocutor válido, y a veces como rivales políticos militares en diversas guerras. Todo con la intención de detener o de amortiguar en cierta manera ese gran impacto que supone la Revolución Francesa. ¿Vale? Y si no entendemos eso, ¿vale?, no podemos luego entender el porqué del proceso liberal español. Porque luego, cuando hablaremos de las Cortes de Cádiz de 1812, de una constitución liberalísima, en 1812 nos preguntamos, ¿pero de dónde salen estos liberales? Es decir,
en qué momento, a qué escuelas han ido, qué universidades han recibido esas influencias, qué libros han leído, siempre y cuando se trataba de cerrar fronteras y de cerrar la entrada de toda idea revolucionaria. ¿Vale? Y en España además eso tiene un mayor peso en el sentido de que la tradición, el catolicismo, el, la, el gusto por la tradición monárquica siempre había no solo caracterizado, sino también enorgullecido a los españoles. ¿Vale? En España, si había una palabra fea por encima de todas las demás, era la palabra novedades. Decir novedades era decir el mal, era insultar al orgullo español que se siente a gusto, se siente perfecto en la inmovilidad absoluta. ¿Vale? Esto es una caricaturización, ¿vale? Porque no todo el mundo era así, no todo el mundo era tan reticente a los cambios, pero sin embargo, desde la óptica de las élites esto era así, o sea, cualquier cambio era un cambio para mal. El dejar entrar ideas novedosas, ideas que quisieran cambiar el mundo y además de una forma radical, pues vamos, aquello era, había que hacer todo lo posible, ¿vale? Para que ese germen de revolución no entrara en España. Entonces pensad que esas noticias que llegan desde Francia, que ese propio empuje de la burguesía que hay en España, porque en España también poco a poco pues va creciendo, digamos, esas clases que tienen poder económico pero que no tienen poder político y que querrán tenerlo, va calando poco a poco en el ideario español. Y estos españoles pues empezarán a leer a los grandes intelectuales franceses, empezarán a leer a Rousseau, empezarán a leer a Montesquieu, también leerán obras inglesas de Locke y de todos aquellos filósofos que habían elaborado el gran edificio de la Ilustración. Y la Ilustración no es ni más ni menos que una nueva perspectiva, ¿vale? Es cambiar el filtro, un filtro de Instagram, y tratar de hacer ver a la sociedad que el cambio podía ser positivo, ¿vale? Y no solo para las clases pujantes, sino también para todo el mundo. Eso es la Ilustración, es el sapere aude, atrévete a saber, no te quedes anclado en un pasado de autoridades muertas a las que no puedes de ningún modo contradecir. Y ese germen ya de la Ilustración y de las élites cada vez más ilustradas en España se ve en el motín de Aranjuez. En 1807, ese movimiento que hay liderado por Fernando VII, contrario a Godoy, contrario a un mundo en principio anquilosado, muy centrado en lo que es la corte y el vasallaje todavía en torno a la familia real, digamos que ese motín, yo creo que, no me hagáis mucho caso, pero yo creo que sea un aviso, un primer aviso de que las cosas pueden ir cambiando. Y pensar que la gente se dirige con antorchas y con ansias asesinas a la casa de Godoy para matarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque consideraban que era un peón un peón, ¿no? Que estaba intentando. Por ejemplo, he tenido que detener el vídeo porque mi mujer no sabe poner, no sabe sintonizar, porque a veces por la noche juego a la Play y tengo que cambiar los cables. Luego se me olvida por X o por Y, se me olvida ponerlo la tele otra vez. Y intento que aprenda, pero es reticente al cambio, ¿vale? Entonces hay que intentar aplicarle el sapere aude, atrévete a saber, para así ser independiente y no depender de lo que te digan las autoridades, ya sean políticas, sociales, filosóficas. El ser humano tiene que ser independiente y tiene que confiar en su razón y en sus sentidos. Bueno, dicho esto, ese peso es creciente en la sociedad española y en las élites. Y ese episodio del motín de Aranjuez, como iba diciendo, es un símbolo de que esa parte de la sociedad está ganando peso. El siguiente paso vendrá con la invasión francesa, ¿vale? Con el Tratado de Fontainebleau, según el cual lo que se intenta, perdón, el motín de Aranjuez, no, el motín de Aranjuez no, guerra de independencia, Tratado de Fontainebleau, según el cual Godoy
lo que va a tratar de hacer es llegar a acuerdos con esa Francia revolucionaria, permitir el paso a Napoleón hacia Portugal, ¿vale? Lo que pasa es que, como bien sabéis, los franceses aprovecharon para tomar posiciones en la península y a partir de ahí ejercer su dominio. ¿Que estamos tontos o qué? ¿Godoy no sabía que podía pasar eso? Pues seguramente sí, y seguramente quiso beneficiarse de eso. De hecho, parte digamos, los aspectos secretos del Tratado de Fontainebleau establecían que tras la conquista de Portugal, Godoy recibiría el título de príncipe del Algarve, que es la zona sur de Portugal. Pues seguramente tenía ese temor, pero era un temor del que podía salir beneficiado y podía tener incluso algún título en la Francia napoleónica. Y además pensad que eso se puede llevar a cabo porque Napoleón considera que las élites son mayoritariamente pro-francesas y que piensan que lo que viene desde Francia es mucho más beneficioso, puede ser mucho más rentable para ellos e incluso para el país que esa dinámica regresiva que estaba teniendo el reinado de Carlos IV. Vale, entonces, ¿qué va a suceder de Carlos IV y después de Fernando VII, como sabéis? ¿Qué va a suceder? Vale, pues las tropas llegan, toman posiciones, llegan hasta Madrid y en Madrid se levanta el pueblo en los episodios del 2 de mayo, ¿vale? Que es pues cuando se ve ya a las claras que los franceses no tienen un espíritu de concordia con el pueblo español, sino que van a intentar dominar la península. Establecen a José I después de todos estos episodios, ¿vale? Y van a intentar llevar todo su dominio a la península. A partir de aquí lo que nos interesa, bueno, aparte de los episodios de la Guerra de Independencia, pues que si el Parque de Monteleón con Daoiz y Velarde, que si Manuela Malasaña, que si el llamamiento desde el balcón de Aranjuez llamando a batallar con los franceses, todo eso, de Aranjuez no, de Móstoles, ¿vale? El bando de Móstoles. Todo eso está muy bien, ¿vale? Y es bueno saberlo. Pero lo que más nos interesa a nivel político es que esto lo que va a provocar es un vacío de poder. Fernando VII deja de ser rey de España, con las abdicaciones de Bayona la corona pasa a José I, y ese vacío, por aquellas élites que no se ven beneficiadas o que consideran que su orgullo de ser español o su lealtad debe estar con la corona española a pesar de todo, esas élites van a tratar de llegar a acuerdos, van a tratar de montar un frente común y el punto no común, pero el punto mayoritario que van a encontrar para unirse y para hacer frente al invasor va a ser el liberalismo. Y entonces se va a crear las Cortes de Cádiz, ¿vale? Primero se crean unas juntas provinciales, luego se crea una junta central, luego hay un proceso en el cual se crea la junta de regencia, en la cual queda claro que los españoles contrarios a la dominación francesa se unen en nombre de Fernando VII, y eso va a llegar hasta el punto de llegar a las Cortes de Cádiz, y unas Cortes donde el liberalismo se va a imponer por primera vez políticamente en España y en gran parte de Europa. Las Cortes de Cádiz y la posterior Constitución va a ser uno de los puntos de más progresismo político de la época, y el ejemplo español va a ser seguido por muchos lugares de Europa. ¿Qué hacen las Cortes de Cádiz y qué hace la Constitución de 1812? Pues lo que hace es ni más ni menos que derribar el edificio del absolutismo en España, o al menos de intentarlo en ausencia de Fernando VII, ¿vale? Y va a llevar a cabo, va a materializar todos los pensamientos, todo el pensamiento político de la Ilustración. En cuanto a la soberanía, pues la soberanía dejará de estar en la persona del rey, que a su vez la ha recibido de Dios, para pasar al pueblo, a la nación. Es lo que llamamos la soberanía nacional. ¿Quién tiene poder? La nación. Y la nación decide dársela al rey.
¿vale? Si así lo decide. Eso es una monarquía parlamentaria. El poder lo tiene el Parlamento que representa a la nación, y la nación le otorga la corona al rey, ¿vale? Y eso es fruto del contrato social de Rousseau. Todo está ahí. Se establece la división de poderes, ¿vale? Todo el poder ya no va a estar en manos de una sola persona, no va a estar en manos del rey, sino que va a estar dividido entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, un equilibrio de poderes para evitar el poder absoluto. Sufragio: si la nación tiene el poder, ¿cómo manifiesta sus decisiones? ¿Cómo manifiesta sus opiniones? Pues a través del sufragio, que es a través del voto. En las Cortes de Cádiz, como sabéis, es un voto indirecto, ¿vale? Se elige en la parroquia, se eligen a unos que a su vez elegirán a otros. No es como hoy en día, que nuestros votos teóricamente valen lo mismo, aunque no es así por las partidas electorales, los distritos y todo esto, ¿vale? Pero bueno, en el sufragio universal todos nosotros tenemos nuestro voto, luego se hace un recuento, ¿vale? Esto es un poco distinto, pero lo que se plantea es eso, que la nación pueda expresarse, pueda manifestar su opinión y por lo tanto pueda ejercer su poder de este modo. Y por último está la declaración, una declaración de derechos y obligaciones a través de la Constitución, y que será una ley de leyes. Se suele decir que la Constitución es una ley de leyes, que está por encima de las leyes. Es una ley que crea un sistema mediante el cual las leyes que surjan de ese sistema serán leyes constitucionales y leyes acordes a lo que la nación ha decidido que sea la nación. Y esos derechos y esas obligaciones pues son el derecho a la propiedad, el derecho a la asociación, el derecho a la expresión, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez establecido ese sistema a través de la Constitución, no podrá haber, el gobierno o el Parlamento no podrá aprobar ninguna ley que esté en contra de esos derechos, de esas obligaciones que están establecidas por la Constitución. Por lo tanto, la Constitución será el elemento último al que recurrir, ¿vale?, para decidir sobre determinados asuntos, ¿vale? Y eso es la Constitución de Cádiz, ¿vale?, en la manifestación del liberalismo en España, en ausencia de Fernando VII. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la guerra de independencia, cuando los franceses se vayan por donde han venido, Fernando VII volverá. Y volverá con promesas de defender esa Constitución surgida en su ausencia, ¿vale?, en agradecimiento a los que habían peleado para restablecer su reinado, pero en cuanto llegue todo eso se quedará en palabras vacuas, en palabras falsas, y empezará no solo a cancelar toda la obra constitucional de Cádiz, ¿vale?, a censurar todas y cada una de las medidas que había establecido, y además a perseguir a todos aquellos que habían tenido la osadía de establecer un sistema de gobierno liberal cuando lo que debía regir en España era la tradición y era el absolutismo. Y de ahí que Fernando VII dé voz o responda afirmativamente a esas voces que en el manifiesto de los persas los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz, que lo sabía, le hacen llegar diciendo que todo esto que se había hecho en Cádiz era poco menos que un pecado contra la tradición española y contra su poder, ¿vale? Y a partir de aquí pues ya empieza una nueva fase que se ha llamado sexenio absolutista, que nos va a llevar hasta 1820, que como veremos volverá al liberalismo, ¿vale? Pero de momento eso, ¿vale? La importancia de la Revolución Francesa, sus ecos en la Guerra de Independencia y todo lo que esa Guerra de Independencia trajo. Si no hubiera habido Guerra de Independencia, ¿hubiera habido liberalismo? Seguramente. Pero el hecho de que hubiera habido guerra e independencia aceleró de una forma clara la llegada de las ideas liberales, que poco a poco y a lo largo del siglo XIX y del siglo XX tratarán de ir imponiéndose frente a elementos que querrán que todo siga como había sido siempre en España. Vale. Hasta pronto.